Muy bien, en esta segunda parte del video vamos a hacer el análisis para el término de transporte de energía que tiene que ver con la energía cinética e interna que entra y sale de nuestro volumen de control por convección, o sea, por flujo del fluido dentro de nuestro sistema. Entonces, si nosotros podemos hacer el análisis de estos términos, vamos a tener el mismo término que teníamos en la parte pasada que vimos para energía interna y energía cinética, solo que la única parte que va a cambiar es nuestra componente de flujo. Entonces, tenemos nuestra densidad por nuestra energía interna. También tenemos nuestra densidad por nuestra velocidad al cuadrado, que ese es el término, esto es el término de nuestra energía cinética y este es el término de nuestra energía interna. Ahora, en vez de multiplicarlo por el volumen, como lo hicimos anteriormente, ahora por el volumen por tiempo, ahora lo que hacemos es que tenemos la componente de cómo entra en dirección en X, ¿sí? Por nuestra área perpendicular a esta velocidad en X, que sería delta Y y delta Z. Entonces, por esta área delta Y, delta Z, va a entrar en dirección en X tanto energía cinética como energía interna. Y esta es de la forma en que entra en nuestra velocidad, en nuestra componente en X, y esta misma sería la forma en la que sale. Una evaluada en X y la otra evaluada en nuestra X más delta X. O sea, este término de arriba es la velocidad de entrada y de salida por convección de energía interna y de energía cinética en dirección en X. Ahora vamos a hacer lo mismo para la dirección en y la dirección en Z, ¿sí? Tenemos en la dirección en Y ahora nuestra área perpendicular a nuestra entrada en Y es delta X, delta Z. Entra con una velocidad en Y nuestro término de energía interna y de energía cinética. Y sale en Y más delta Y por la misma área delta X, delta Z, que es perpendicular a nuestra velocidad de entrada en la componente Y. Y así para la componente Z, tenemos una área perpendicular de delta X, delta Y, una velocidad de entrada en nuestra componente Z, energía cinética y energía interna, menos el delta X, delta Y por nuestra velocidad de entrada en la componente Z, que esta es, bueno, más que nada esta es nuestra velocidad de salida, ¿sí? Por la energía interna y nuestra componente de energía cinética. Entonces, este término completo nos dice cuál es la velocidad de entrada y salida de energía cinética y de energía interna en cada una de las direcciones, tanto X, Y y Z, debido a una convección por el flujo de nuestro fluido dentro del sistema. Nuestro tercer componente es la velocidad de entrada y salida de calor por conducción en nuestro volumen de control, ¿sí? Entonces, esto es muy similar a lo que planteamos en el capítulo 9. Tenemos nosotros un flujo de calor, ¿sí? En una dirección X, un flujo de calor en una dirección en y un flujo de calor en una dirección Z. Entonces, igual que como lo hicimos para la convección, tenemos nuestro flujo que pasa a través de nuestra área perpendicular a ese flujo, que en este caso para la dirección en X tenemos delta Y, delta Z, tenemos nuestra entrada de calor en dirección en X menos nuestra salida de calor en la dirección en X. La entrada evaluada en X y la salida evaluada en X más delta X. Para la componente en Y tenemos nuestra área perpendicular de X, delta Z, y después tenemos nuestra entrada de flujo de calor en Y, perdón, y nuestra salida de flujo de calor en Y más delta Y. E igualmente para nuestra componente en Z. Nuestra componente en Z tiene un área perpendicular en donde
en donde entra y sale nuestro calor por conducción de delta X, delta Y, en dirección en X. Tenemos un flujo de calor en la dirección Z de entrada, un flujo de calor en Z más delta Z de salida. Y en total, este término nos permite a nosotros analizar la entrada y salida de calor por conducción en nuestro volumen de control, en donde, como ya dice aquí, Qx, Qy y Qz son los flujos de calor por conducción en cada una de las componentes de nuestro plano cartesiano. Nuestro cuarto análisis, o la cuarta componente de la ecuación que vimos inicialmente, la ecuación general, es el trabajo que hace el sistema en los alrededores, nuestro sistema que tenemos a los alrededores. Entonces, ese trabajo se divide en tres componentes. El primero es el trabajo que hace el sistema debido a que está funcionando en contra o que está sucediendo en contra de la gravedad. El segundo es el trabajo debido a que se está venciendo una presión estática de salida de nuestro sistema. Entonces, si nosotros tenemos nuestro flujo de tuberías, como lo vimos ahorita, entonces el flujo, al estar fluyendo en esta dirección, tiene que vencer el delta P de salida y de entrada. Entonces, esta presión que vence nuestro sistema es un trabajo que realiza el fluido al estar fluyendo. Y nuestro tercer componente, perdón, es el trabajo debido al movimiento de un fluido viscoso. Entonces, mientras más viscoso sea el fluido, pues más trabajo tiene que estar venciendo para moverse. Entonces, este trabajo, debido al flujo viscoso, a un flujo de un fluido viscoso, pues como ustedes van a ver ahorita, tiene que ver con la componente que vimos nosotros en el capítulo 1, que es el esfuerzo. Muy bien, entonces vamos a hacer todos los análisis de cada una de las componentes del trabajo para completar nuestra ecuación general en la siguiente parte.